se almacene y que siga toda esta línea hasta que se almacene en este lugar, que sería donde irían los productos terminados. Ujú. El Oye, laboratorio de calidad sería este y la sala de producción donde se hace los tres procesos productivos, digamos, sí, la que son coincido las con etapas. Andrés, a simple vista se ve un pasillo, un nervio, que queda como un espacio muerto, digamos. Vos fíjate que tenés que recorrer toda esa línea para ir entrando a cada buche ahí. Perfecto. Habría que hacer algo, como dice Ahora, Andrés, algo más más corto. circular, una en U, o algo un poquito más tendiendo a un rectángulo más chico, o un cuadrado, o hacer algún dibujito, algún detalle, no una figura tan sencilla, un rectángulo solo, Perfecto. hacer Dale, algún quiebre, una mocheta. voy a hacer una reordenada y ver cómo lo puedo mejorar para que no queden Claro, espacios por ahí tan largos. ¿Sí? acuérdense que hay un principio que es la mínima distancia recorrida y el muñeco que trabaje en almacenes va a tener que recorrer todo el día 30 metros de ida y 30 metros de vuelta por cada cosa que quiera hacer. Entonces, Claro. si, Sí, si a ese almacén, o sea, si lo hacemos más chico, cuadrado, a lo mejor podemos cortar la distancia a la mitad. Entonces, a esa persona va a tener que caminar 15 metros nomás, de ida y vuelta y no 30. Pero bueno, Ujú. es darle una vuelta de rosca. perfecto. Sí, capaz también los baños medio que me quedaron medio grandes. Ujú, Pasa que como que serían divididos en medio también, está bien. Sí, para sí. varones y mujeres, Sí, en pero realidad sí, vos tenés todo lo que es oficina, servicio, utilidad de un lado y el proceso productivo del otro. Eh, exacto. por ahí podrías hacer el proceso productivo en U, en el medio, y poner de un lado oficina, depósito y del otro lado baños o baños en el medio eventualmente también, y que el proceso productivo esté en una U en el medio y que las oficinas estén a los costados. Eh, a lo mejor entonces vos tenés el almacén de herramientas e insumos al lado del almacén de materia prima y el almacén de producto terminado también, todo en el mismo lugar, y vos salís de materia prima, vas a sala de producción, pasás por laboratorio y volvés a producto terminado, pero producto terminado lo pones al lado del almacén de materia prima, Perfecto. entonces haces Dale. como una U. ¿Mm? Sí, por ahí capaz también el tipo de almacén de herramientas ahí al lado, Claro, lo podés poner que los tipo los tres almacenes sea uno almacenes en uno. solo, que los Ujú. almacenes, vos tengas un solo gran almacén que tenga materia prima, producto terminado e insumo. Lo podés tener dividido en tres, pero que esté todo en el mismo lugar o físicamente cerquita. Una Claro, idea, no sé. esto también, por ejemplo, hacerlo toda una recepción y Ujú. que entre y salga todo a partir de una sola oficina y no de dos. También puede, ¿se ve acá o no? A ver, si no dejo de compartir para que se pueda ver la grabación. No, te hice un corte acá no sé si se ve ahí. Ahí está. Básicamente se lo dividí en dos. De un lado todo lo que es el sector productivo, eso no sé si es más el sector productivo y menos este, pero digamos, todo lo que es baño, oficinas, servicios auxiliares, todo de un lado y nuclear todo lo que es producción. La entrada y salida es otra forma, o sea, hay infinidad de formas, que es un poco lo que te decía Andrés. Sí, sí, perfecto. Igual lo entiendo la división de esa que me decís. ¿La Tipo, entendés? sectorizar todo el proceso productivo de un lado y lo demás, tratar de ubicarlo un poco más junto, por así decirlo, que no se desperdicie tanto espacio, Claro. porque tampoco es que necesitamos una parte de administración muy grande por el proceso que tenemos. No, está bien, por eso digo, yo lo dividí así, pero digamos, capaz que el sector productivo es el 80% y el otro 20% chiquitito, pero lo nucleas. Lo único que dejarlo, como decíamos, los almacenes de materia prima de un lado a la entrada y los de producto terminado a la salida, cosa de, como decía Andrés, respetar los menores movimientos, termina el producto, va el producto terminado o entra materia prima y ya por donde se inicia. Genial, genial. O sea, Andrés, si coincidí. No, se te escucha, Andrés. Sí, estaba muteado, no me di cuenta. Sí, tal cual, Ajá. es como vos decís, Ricardo. Hay un montón de posibilidades.
No sé, Ricardo, si vos querés arrancar con ejercicios o hacemos una rondita rápida de dudas que tengan los chicos y después seguimos con los ejercicios, como a vos te Capaz que parezca. sí, capaz que sí. Capaz que sí. Antes que arranquemos, te consulto, ¿nos confirmaron? ¿Hay clase presencial el jueves 30? No, todavía no me confirmaron, le voy a volver a escribir, a ver qué me dicen, y vemos. Es más, voy a fijarme a ver si no me han respondido ahora el Porque, mail, pero porque ahí estaría bueno, sea el 30 o la que viene, no sé, aprovechar para hacer práctica, porque al vernos y al poder explicarlo y verlo, sacarnos las dudas, porque así es medio, pero sí, potenciar un jueves, viste, que tenemos mayor carga y le sí, metemos ahí para práctica. no me han respondido todavía, le voy a mandar un mensaje para que me respondan básicamente, y, y bueno, le estamos confirmando por WhatsApp. Yo creería que va a ser sí la respuesta, bueno, esperemos a ver qué nos dicen. Eh, Ahora es más, ya mismo le escribo y veo qué nos dice. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? No sé, el resto de los grupos, ¿cómo están con las dudas respecto al layout? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran consultar antes de largarnos a ver ejercicios con Ricardo? Sí, yo tengo una. Con el tema de la detección de sinergias, em, ¿cómo sería bien? Porque mientras lo estaba pensando no sabía si es para mejorar o si esas mejoras las pensamos y ya la plasmamos. A ver, por O ejemplo, en si el caso entendí que... mal que era sinergia. No, las sinergias son cosas que entre ellas, una sinergia se produce cuando la suma de las partes o trabajando en conjunto es más que el valor individual de cada una de ellas. Esa es por definición lo que es una sinergia, cuando el resultado de la suma de las partes es mayor que el valor individual de cada una de las partes. Eh, o sea, es como si matemáticamente, no se puede, pero suponete que vos tenés 2 y 2, en una sinergia no es 2 más 2, 4, sino que si vos estás haciendo sinergia sería 2 más 2, 5, para ponerlo con números irracionales, pero para entender el concepto. Entonces, cuando uno trata de buscar sinergia entre áreas, lo que vos tenés que ver es si hay hay áreas que si las pones juntas se van a ayudar. Por ejemplo, en el caso que vimos recién de Brian, poner los depósitos juntos, que no era el caso ahí, pero que nosotros lo sugerimos, poner los depósitos juntos podría hacer de que yo necesitara a lo mejor un solo SAMPI para mover toda la mercadería. Y el SAMPI se desplazara menos. Eso es una sinergia. Entonces, bueno, yo digo, bueno, si bien me conviene que el depósito esté al final de la línea, puedo ponerlos juntos al principio, los dos depósitos, y que el proceso productivo sea una U, que arranque y termine en el mismo lugar, así con el mismo equipamiento de manejo de materiales, atiendo todos, tanto ya sea la materia prima como el producto terminado. Eso es una sinergia, algo como una ayuda entre diferentes áreas. ¿Se entiende? Por ejemplo, en la sinergia puedo poner, o sea, podemos poner para ir quitando cintas transportadoras, como que en vez de que el proceso sea horizontal, ir haciéndolo vertical por ahí, no sé, Sí, cada vez más alto y que haya una sola cinta. ¿Eso sí, cuenta como sinergia? tal cual, tal cual, tal cual, porque ahí vos Y eso estarías después hay que reduciendo los movimientos. plasmarlo en el Claro, en... tendrías que explicarlo y ponerlo, obviamente, eso te va a incidir en el diseño del layout. Ok, está. Eso era porque después en los otros puntos como que hay que ir respondiendo en dónde irían las máquinas y qué sé yo, entonces no sabía si hacerlo horizontal o Ujú. vertical o como que se me No, iban bueno, ahí. si el proceso, ojo que también, no es que construir hacia arriba es caro, entonces si vos te vas muy para arriba, lo que te ahorras en cinta transportadora te lo vas a gastar en altura, y a lo mejor te sale el tiro por la culata. Hay que ser razonable, digamos. Eh, no sé cómo ponerte los números, pero eh, si vos vas a poner una máquina arriba de la otra y necesitas un edificio de 10 pisos, ya no te conviene, ¿entendés? Por ahí te conviene nomás poner la cinta transportadora.
siempre es más barato manejarse a nivel suelo. Cuando uno empieza a levantar las cosas, suele ser caro. Distinto es un proceso productivo que por naturaleza, por decantación, ya aproveche la gravedad, por ejemplo, para el proceso. Por ejemplo, las areneras que venden arena, piedras de diferentes tamaños, funcionan por gravedad. Tiene una cinta transportadora que levanta la arena o el material crudo que sacan de la cantera, lo ponen en un embudo que está bien alto y ese embudo tiene diferentes tamices o filtros que van dejando pasar cada vez piedras más chicas y en cada tamiz hay una cinta transportadora que va sacando la diferente granulometría. Entonces, de lo más alto sale una cinta transportadora con las piedras más gordas que quedaron ahí. Y así sucesivamente, y abajo de todo solamente llega la arena finita. Pero ese proceso productivo funciona en altura naturalmente. En el caso de ustedes, yo me imagino que podría ser, podría haber algo de trabajo en altura, de que tenga una tolva que esté alta, triture y después empiece a caer, pero tampoco se abusen, porque se les va, suele ser más caro construir en altura. Aparte, trabajar en altura, imagínense un operario trabajando arriba, ya tiene que cobrar un sueldo más caro porque es un trabajo de riesgo. Entonces es más complejo. Busquen, si tienen dudas, nos consultan, pero traten de ser razonables con el proceso. ¿Mm? No sé si me expliqué o te hice más ensalada, pero No, sí, se entendió. Sí, sí. bueno, bárbaro. ¿El resto cómo anda con el layout? Profe, te hago una pregunta. A la hora de hacer layout, ¿hay ciertas cosas estandarizadas, ¿sí? A la hora de hacer el plano, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros pusimos flechas en el layout o colores. No sé si estaría bien No, o es no hay una regla práctica. Es totalmente libre y usa el sentido común para que la gente entienda lo que está viendo. No hay Claro, una regla práctica. De hecho, hoy, en realidad, para hacer layout se utilizan software de modelado 3D que te dibujan la fábrica en 3D y vos la ves como en realidad virtual. Eh, pero desde el otro punto vos podés tener bloques, que cada bloque un cuadrado que tenga el nombre de la máquina y que ese cuadrado tenga el tamaño de las dimensiones máximas de la máquina, ancho por largo, y listo. No hay una norma. Busquen por ahí temas seguridad e higiene, el ancho mínimo de los pasillos, 80 centímetros, una puerta, el tamaño de una puerta, eso sí está estandarizado. Pero el resto no hay una norma. claro. Además, a ver, ¿puedo compartir? Sí, Lo tenemos todos pueden compartir. ahí. No lo tenemos a escala igual, pero, o sea, es una idea principal, pero no sé si se oye. Ahí está. Sí, sí se ve. Le pusimos así, por ejemplo, flechas para indicar que son pasillos y demás. No sé si estaría bien. Sí, está bien, está bien. Lo que sí, lo mismo, el mismo comentario que le hicimos a Brian recién. Vos fíjate que tenés un proceso lineal, sale de la materia prima, va avanzando hacia los diferentes pasos del proceso productivo y termina en el producto terminado. ¿Qué pasa si materia prima y producto terminado lo pones uno al lado del otro? Los podés poner al lado de la oficina 1 y la oficina 2 y te queda un cuadrado Claro, acá. y claro, y Sí, que se hace achicás en U. la distancia, claro, y achicás la distancia recorrida. Bien. Lo mismo, el baño, el que está en la oficina y quiere ir al baño tiene que atravesar toda la planta, es medio incómodo. Por ahí el baño podría estar entre medio de la oficina y la planta. Eh, el Bien. espacio de recreación también como que te quedó medio atrás mano, por ahí lo podés poner, hacer un núcleo entre la oficina y la planta y ahí en ese núcleo del medio pones el espacio de recreación y los baños, por ejemplo. Claro, claro. Por ahí, claro. Ideas, ¿no? Bien, bien. Siempre la forma de fábrica más eficiente es el cuadrado, porque es lo que garantiza, o el círculo, digamos, porque te garantiza que todo esté a la misma distancia.
Entonces traten siempre de buscar o tender hacia hacer plantas que sean cuadradas. Después habrá que ajustarlo en función del terreno que consigamos en un parque industrial o que alquilemos o lo que sea. Pero para empezar a tener una idea, háganlo así primero. Listo. Y después las máquinas así representadas también, con números y Sí, acá la perfecto. referencia. Sí, tengan en cuenta eso, que cada cuadrado sea más o menos del tamaño que ocupa la máquina, como para Sí, sí, tener sí. una noción aproximada, ¿no? Para saber si el espacio físico les alcanza, porque después, si ustedes pusieron cuadrados por poner, pero las máquinas tienen cualquier otro tamaño, o les van a quedar muy lejos una de otra, o les va a faltar espacio. Así que traten de que los cuadrados sean más o menos de las dimensiones máximas de la máquina. Ok, listo. Bien. ¿El resto cómo viene? Falta un grupo nomás, pero bueno. Sí, nosotros por ahora no tenemos ninguna duda. Bueno, bárbaro. Bueno, Ricardo, cuando quieras, arrancamos entonces con la resolución de los ejercicios o lo que tengas para hoy y listo. Sí, más que ejercicio hoy, todavía no le subí el ejercicio porque tengo que hacer un mix, los tengo que combinar y armar un trabajo para hacer las combinaciones, porque tengo en distintos archivos. Pero les voy a explicar una o dos cositas conceptuales y vamos a hacer algunos ejemplos hoy. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Ah, pará. Creo que por ahí va a andar más o menos. A ver, ustedes díganme. Muy inclinada, ¿no? A ver. Ahí se ve bien, está un poquito torcido, pero se ve. Conocido, ¿no? Tendría que levantar de acá. Del otro lado. Espera. Para el otro lado. Ahí está. Ahí estaría bien, ¿no? Ahí está, sí. Sí, pues. Ya. Bueno, ahí estaríamos, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno, el tema es así. De lo que vimos el otro día ¿se acuerdan cuando analizamos las conveniencias de si el costo de transporte era un factor importante a la hora de la definición de dónde nos íbamos a emplazar o dónde íbamos a localizar las fábricas? Y habíamos llegado a la conclusión que era o en uno de los dos extremos, siempre en la cercanía de la materia prima o la cercanía del producto terminado, como sumatoria de costo de transporte de materia prima más costo de transporte del producto terminado. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Ahora, después creo que yo les mencioné los factores, los métodos, había hay métodos gráficos para resolver la localización, pero me parece mucho más importante y más representativo los métodos cualitativos porque realmente tienen mucho más exactitud que los métodos gráficos. Entonces, dentro de los métodos cualitativos, habíamos hablado del método cualitativo por punto. ¿Se acuerdan cuál era el método cualitativo por punto? Poníamos todas los factores o aspectos a considerar que nos iban a volcar desde el punto de vista desde el punto de vista macro o micro, que nos iban según nuestra subjetividad, los factores que influyen a la hora de decidir dónde nos conviene emplazarnos. Entonces, listábamos los elementos: cercanía de la materia prima, cercanía de producto terminado, costo de transporte, servicios necesarios y los costos los mismos, vías de comunicación. O sea, hay un montón de factores que nosotros lo debemos analizar subjetivamente. Para mí puede ser uno más importante que otro, y para otro es al revés. Entonces, una vez que tengamos cuáles son aquellos factores, lo que hacemos es listarlos a los factores
¿sí? Cada uno de los factores los listamos y después lo que hacíamos era ponderarlo, es decir, darle una escala de tal manera que la sumatoria sea el 100% o el 1. Entonces este será el 20, este será el 30, el otro el 50. Ahí, bueno, ya me pasé. Otro 20, el 10, 30, 30, 60, 20 y otro 20 por acá, o 25. Entonces, esto quiere decir que cada factor es el 20% de importante sobre un 100%. Y luego acá poníamos las alternativas, A, B, C, o sea que podemos poner tantas alternativas como quisiéramos. Lo único que yo tengo que hacer es, y acá le voy a dar a cada alternativa una doble. Le voy a dar un puntaje. Este factor, cercanía a la materia prima, en Gualeguaychú, de una escala del 1 al 10 es un 5, y en Concepción de Uruguay un 3, y en Concordia un 7. Bueno, después lo que tengo que hacer es 20 por 5, me da 10. Entonces yo trabajo con los valores de A ponderados, los valores de B ponderados, 20 por 3, 60. 6. No, 60, perdón. 20 por 5, 100 acá no sé qué dice. ¿Se dan cuenta? Entonces después lo que tengo que sumar son estas columnas, los valores ya ponderados. Y tendré que optar por el mayor, porque estoy ponderando y puntuando con los mayores puntajes para determinar la mejor localización. Esto hace que si eran parecidos, teníamos que optar por alguna resolución. ¿Cuáles eran las alternativas de resolución? Supongamos que esta me dé 350 y esta 345. Y las otras son 200, otras 230. Bueno, sean todas menores. Entonces, como estas dos son mayores, tendré que optar entre esta y esta. Está muy parecida. Y como el método es muy subjetivo, de repente si yo invierto algún puntaje acá, se invierte esta situación. Entonces, como hay paridad prácticamente entre estas dos, lo que tengo que hacer es modificar o incorporar algún elemento nuevo solamente de estas dos alternativas y incorporar algún factor o hacer una nueva redistribución de los puntajes y entonces me va a cambiar la situación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende este método? Sí, se entiende. Muy Sí, sencillo. sí. El otro que vimos, ¿cuál era? Cualitativo por punto. Y el otro método que yo le expliqué era el adimensional. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Era el de la materia prima y producto terminado? Perdón, Pia. El otro no era que estaba de un lado la materia prima y del otro lado el producto terminado y del transporte, o ese es otro. Claro, no, eso es un análisis detallado del transporte. Esperá. Eso dijimos que eso es para tener en cuenta un análisis exclusivo del costo del transporte. Es decir, si yo tengo que enfocarme solamente en el costo del transporte para definir dónde me voy a instalar, entonces ahí sí hago ese análisis que vos estás diciendo. Era entre el punto A de la materia prima y acá este punto B que me representa el producto terminado, yo tenía que sumar el costo de este más el costo del transporte. Este costo y este costo. ¿Qué eran estos costos? Este será el costo de adquisición de la materia prima en este entorno, si me instalo acá. Si me instalo acá, teníamos el mismo costo que hubiese tenido acá, donde tengo la materia prima, pero a su vez tengo el proporcional del costo del transporte. Siempre analizando la materia prima. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y este qué era? Era el costo de distribuir el producto en este entorno, y si yo me pusiese acá, tengo que llevar, este costo sería el costo del transporte de llevarlo hasta el lugar. Yo instalo, fabrico y tengo que llevarlo y mercadearlo acá en esta zona. Entonces tengo todo este costo de transporte de llevarlo hasta acá. Entonces, ¿qué hacíamos? Como este es el costo de transporte de la materia prima
y este es el costo de transporte del producto terminado. Entonces, a esta ordenada, hacíamos esta, la trasladábamos acá, y me daba esto. Esto me representa el costo total. Y acá hacemos lo mismo. A esto, a esta ordenada que está acá, le sumo esta acá. Y entonces me va a dar esta recta. Yo la voy a cambiar de figura un poquito. Me va a dar esa. Y entonces, entre este total y este total, ¿cuál es el menor costo total? Este. ¿Por qué es eso? ¿Por qué era eso? Acuérdense que el costo total de transporte, el costo total del transporte era igual al costo del transporte de la materia prima más el costo del transporte del producto terminado. Entonces, es lo que sumamos acá. En este extremo sumo el costo de transporte más el costo de la materia prima. Y acá lo mismo, el costo de la materia prima más el costo del transporte. En A y en B. Y entonces el menor costo de transporte me va a quedar acá. ¿Eso por qué? Porque ¿qué representaban estas alfa y beta? Estos ángulos. Que yo les dije que eran. Estos, si es costo de transporte variable, si hay una variación lineal, está representando cuánto es el costo de transporte por kilómetro de recorrido. Porque si levanto así los costos, son en ese lugar, no varía por la distancia. Distinto es cuando yo me alejo o de donde tengo el entorno de la materia prima o me alejo del entorno de donde voy a comercializar el producto. Entonces tengo variaciones lineales que me representan los transportes respectivos del producto terminado y el transporte de la materia prima. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Bueno, entonces, esta ordenada tengo un costo de transporte total mucho menor que acá donde voy a comercializar el producto, que el costo total que hubiese tenido, siempre sumando los dos conceptos, si yo me hubiese instalado acá. Entonces, ¿dónde me voy a instalar? Acá, porque tengo el menor costo total. Y eso como la explicación de eso, ¿cuál es? La explicación de eso es que, ¿cuál tiene más pendiente? ¿Alfa o beta? Beta. En este caso, beta es mayor que alfa. ¿Qué me está diciendo alfa y beta? Son los costos unitarios. Beta es el costo unitario del producto terminado. Y este es el costo unitario de la materia prima. Entonces me dice que trasladar una unidad del producto terminado es más caro, es mayor que el costo de transportar la materia prima. Entonces me instalo acá para no pagar este costo que es más caro y prefiero pagar el menor costo de transporte que es el alfa. Por eso me instalé acá. ¿Se entendió ahora? Sí, Sí, sí. sí. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Después vamos a hacer ejercicio. Bueno, eso era un poco para aclarar lo que Pía me había preguntado. Este es un análisis nada más que para el caso que a igualdad de cantidad, a igualdad de precio, a igualdad de utilidades, a igualdad de costo de producción, digamos, ¿qué factor es el que me vuelca? ¿Para qué lado me instalo? Bueno, el transporte. El transporte es tan importante en ese caso que va a hacer que yo me vuelque la instalación de mi fábrica para un lado o para el otro. Y entonces, esto es el análisis que yo tengo que hacer para una situación particular, para el costo del transporte puramente. ¿Está claro? Perfecto, sí. Bien. Ahora, bueno, ¿qué hacemos ahora? Fíjense, vamos a hacer el siguiente análisis. La misma recta, pero ahora, entre este punto y este punto, vamos a tener, esto representa el eje X, o sea, distancia. Pero los puntos que vamos a considerar acá es entre la empresa A
la empresa A y la empresa B. O sea, se trata de A es distinto de B. Son empresas. ¿Estamos de acuerdo? Ya no es más el análisis de materia prima y producto terminado. Estamos analizando la situación de dos empresas. ¿Vamos hasta ahí? Esta silla ya no es el costo de la materia prima y el producto terminado, sino, vamos a ver, hay dos empresas que están separadas una determinada distancia. ¿Tá? Y entonces decimos que los costos totales están dados, por los costos de producción más los costos de transporte. Espera un poquito que voy a echar tinta porque me olvidé. ¿Se entiende eso? Sí, hasta ahora sí. Bueno. Tengan presente que es distinto del caso anterior. No se confundan a la hora de analizarlos. Bueno. Muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos vamos a analizar los costos totales de la empresa A y los costos totales de la empresa B. Nosotros supongamos que tenemos un costo así. Este lo vamos a llamar costo de producción de la empresa A. ¿Se ve? CP quiere decir costo de producción. Esta de acá. Este de acá. Y lo vamos a llamar, para no tener que escribir y andar tantas veces, vamos a ir simplificando, le vamos a poner letritas más chiquitas. Lo vamos a llamar con la A minúscula. ¿Ah? El costo de producción de la empresa A lo llamamos A. ¿Está bien? Y Bien. la parte del costo de transporte, ¿cómo va a ser? ¿Es una ordenada? ¿Por qué tiene este valor así? Porque el costo de producción es fijo, no tiene nada que ver, si tiene esto tiene una determinada magnitud, un valor, ¿tá? No varía. Para esta empresa el costo de producción es este. Como también para la empresa B, supongamos, tendrá un costo menor. Supongamos que este será el costo de producción de la empresa B, que lo voy a llamar A'. Definimos el costo total de la empresa A. Ya dijimos que el costo de producción es A. Y el costo total de la empresa B es A'. Me falta sumarle los costos de transporte. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser los costos de transporte? ¿Así? ¿Les vamos a cargar así? ¿Va a ser cuadrático, lineal, cúbico? ¿Cómo va a ser la variación gráfica del costo de transporte? Es lineal, varía con el eje X, con la distancia. Entonces, los costos de distribución tendrán una determinada variación lineal así. ¿Ah? Este es el costo de transporte de la empresa A, que lo voy a llamar de la misma manera, para simplificar, B. Entonces, para el costo total, tengo el costo de producción de esta empresa más el costo de transporte. B, pero ojo, este B es el valor unitario, entonces tengo que multiplicarlo por la distancia, por X. Así. ¿Cuál es la parte proporcional? Acuérdense que esto es una tangente trigonométrica,
O sea, la pendiente. Ustedes ya lo vieron en esa matemática, ¿no? Que la tangente trigonométrica define la pendiente de la recta. Fíjense, si yo corto por acá, cada pedacito de acá me está dando, a medida que yo me desplazo por acá, me va dando la proporcional del costo de transporte. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, voy a sacar esto porque no me sirve, me va a confundir. Muy bien. De la misma manera, acá yo tengo, supongamos, esta recta. ¿Qué será esa recta? ¿Qué hice a continuación del costo de producción? Le estoy agregando el costo de transporte de la empresa B. Entonces esto será el costo de transporte de la empresa B y lo voy a llamar B', minúscula. ¿De acuerdo? De la misma manera que a este lo llamé B, este será B'. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasó? Hay un punto donde se cortan. Si yo analizo la empresa A mayúscula, en ese punto tengo, ¿qué tengo ahí? Este costo de producción más este costo de transporte de la empresa A. Pero va a ser lo mismo que este costo de producción de la empresa B más este costo de transporte de la empresa B. La sumatoria para las dos empresas llegó a los mismos costos. Es algo parecido cuando hicimos el punto del equilibrio, ¿se acuerdan? El punto de equilibrio era justamente eso. ¿Se entendió esto de cuestión de costo? La gráfica. Ahora vamos a hacer una parte analítica. Sí, sí, se entiende. Bueno, sí, O sea que le sumas a prima ahí al punto de equilibrio en el medio, donde se cruzan los dos, le sumas a prima porque vendría a ser, tomás el costo mínimo, siempre. claro. O sea, a ver, si lo puedo hacer con dos rectas parecidas. Vamos a hacerlo así. De la empresa A voy a obtener esto más esto. ¿Está bien? Y de la empresa B voy a tener esto más esto. ¿Se ve o no? Pero en definitiva, la suma de esta y la suma de esta son iguales. Ahí se separada, pero bueno, es como que estuvieran superpuestas. Es para graficarla nada más, para que se vea la diferencia. ¿Se ve o no? Esta corta acá, más esta. Y esta es esto, este de producción y este de transporte. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y entonces, lo vamos a llamar a esta como veníamos trabajando. Este lo vamos a llamar alfa. Y este lo vamos a llamar beta. Voy a borrar esto porque queda feo acá. Simplemente era para explicarlo. Bueno. Y entonces voy a llamar a este pedacito, esto, lo voy a llamar I. ¿Se ve o no? Sí, sí. Bueno. Si yo me paro y analizo analíticamente para la empresa A, la tangente de alfa, ¿a qué igual trigonométricamente? Tangente de alfa es cateto opuesto y sobre cateto adyacente. Entonces era igual a I sobre ¿cuánto valdrá este pedacito? D menos ¿Cuánto B. vale esto? Estoy haciendo I sobre esto. ¿Cuánto vale esto?
D menos... Lo llamo un B. X variable, un X, porque el X arranca de acá hasta allá. Cuando ahí sería un valor X. Al final, la distancia total es D. Es de acá, del origen hasta acá, es una distancia X genérica. Entonces le voy a poner Y sobre X, que es la tangente trigonométrica. No estoy inventando nada, es una relación del triángulo. Es la tangente geométrica. ¿Está bien? Quiere decir que si yo despejo. ¿Y qué? Ah, no, perdón. ¿Y qué es la tangente? ¿Qué es la tangente de B? De alfa. ¿Qué formaba la tangente de alfa? El costo de transporte de la empresa A. O sea que esto es igual a B. ¿Mm? Esa tangente me está representando la variación que tengo según la pendiente, me está dando el costo de transporte variable con la distancia. ¿Cuánto vale esta ordenada en función de cuánto vale? Si yo estoy acá, será esta Y sobre esto. Si estoy acá, será esta Y sobre todo eso. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Saqué B. Por lo tanto, si yo acá despejo Y, ¿a qué va a ser igual? A B por X. Bueno, encontré la primera. Ahora si analizo para la empresa B. Si hago el mismo concepto, tangente de beta. ¿A qué es igual? De vuelta, geométricamente. Cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto en este caso? ¿De dónde a dónde iría el cateto opuesto? Desde aquí. Sería este. Sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale esto y cuánto vale esto? ¿Cuánto podrá valer este pedacito? De todo esto, tengo está dividido en dos partes. En esta, más esto. Esta se equivale a I. ¿Y esto cuánto valdrá? A prima. No, A' va de acá hasta acá. A solo. A solo, Sí. perdón, A' es esto, perdón. A' es esto. Y A es todo. Yo quiero este pedacito, ¿no? Para sumar este pedacito más I, me va a dar el cateto opuesto de la tangente de beta. A menos A prima. Sí, muy bien. Eso vale la diferencia de A menos A'. Exactamente. Entonces, ahora sí sumo. El cateto opuesto va a estar formado por I más A menos A'. ¿Se entendió? Sube dos segmentos, I más este, que es la diferencia de A más menos A'. Esa es la del cateto opuesto. Dividido la adyacente. Y ahora, la adyacente, ¿cuál es? Es esto. ¿Cuánto vale eso? D menos X. Me quedó este pedacito. Entonces esto es D menos X. ¿Vamos bien o no? Y eso sería B prima. Exactamente, con igual criterio, esto sería el costo de transporte, ¿sí? Que me representa la variación lineal del costo de transporte de la empresa B, que lo llamamos B'. ¿Está bien? Y fíjense que, ¿por qué yo despejé I acá? Porque voy a comparar, me voy a olvidar y voy a hacer una igualación de ecuación. Voy a igualar la ecuación de I de la 1, de la empresa A, con la I, ¿cuánto vale I? Según el análisis de la empresa B. Entonces, a ver, si yo despejo I de acá, ¿cuánto vale I? Este D menos X pasa para allá. Entonces, B' por D menos X. Pasé esto multiplicando allá. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Y ahora este más A menos A' pasa como menos A menos A'. ¿Todo eso es igual a qué? Ahí. Ahí.
Ahí. Entonces, igualando porque lo que estoy haciendo es, de una ecuación encontré este segmento y de la otra ecuación encontré el mismo segmento. Los igualo, entonces ahora igualo. Y digo, B por X de esta es igual a todo esto. Es igual a B' por D menos X menos A menos A'. ¿Sí o no? Igualé esta ahí por su igual y esa ahí por su igual. Las igualé. Fíjense que entonces, ¿qué hice? Eliminé la I. Me queda todo en función de datos, porque las A', B y B' son datos de costos. Lo único que me queda es variar, toda la única función variable es con el eje X, que representa distancia. Entonces, si yo quiero encontrar justamente este X, que usamos en todo este análisis, lo voy a llamar el límite. ¿Cuál es el límite de comercialización? ¿Por qué se llama el límite de comercialización? ¿Qué les parece? Límite de comercialización, es decir, si ustedes se paran de un lado y se paran del otro, ¿qué le está diciendo ese punto del límite de...? Que es el punto donde le conviene a las dos empresas comercializar, no sé. ¿Cómo no? Así decime, vamos por ahí. ¿Cómo sería? ¿Qué es el punto donde a las dos empresas les sirve comercializar? Exactamente. Entonces yo digo, la empresa A se puede expandir y llegar en la comercialización de su producto hasta acá con este costo. La empresa B se expande y llega con el mismo costo en ese punto. Por eso es el límite de una y de otra. Y si es el límite, ¿qué quiere decir? Que para la empresa A, si yo me paso, ¿no? No sé si se ve el color azul. Si yo me paso, estoy acá, no se va a ver, este color está medio seco. Si yo me paso, ¿qué voy a tener? Para la empresa A, voy a tener el mismo costo de producción, o sea, acá, el mismo costo. Pero ahora voy a tener un I distinto, voy a tener un costo de transporte más alto que el que tenía acá. ¿Está bien? Y la empresa B, ¿qué va a hacer? Va a ser el mismo costo de producción que tenía acá y va a tener acá. Va a Pero ser va a tener más, este menor. costo en vez de este, de transporte. Más chico todavía. Entonces, ¿quién sale ganando? Esta. B. ¿Ves? Por eso es el límite. Si yo me paso para allá, pierde A. Y si la B se pasa para acá, pierde B. ¿Se entiende? Conceptualmente. Sí, sí. Bueno, por ahí yo lo escucho, no, denle un poquito de volumen, a ver, yo lo voy a subir al mío. Ustedes por ahí suban un poquito porque lo escucho más despacio. Bueno, ¿se entendió? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al igualarlo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a despejar X, donde X pasa a llamarse el límite de comercialización. Entonces, busquemos acá. Esto es B por X. Yo hago distributiva, este por este y este por este. Acá va a ser igual a B' por D menos B' por X menos A menos A'. Y entonces voy a borrar acá porque total es lo que nos va a quedar. De esto de acá abajo voy a pasar de esta al que sigo acá arriba. ¿Cómo me va? Voy a agrupar lo que tengo de X. Entonces, este menos B' X pasa al otro lado como
tengo B por X más B' por X. Y de este lado, ¿qué me quedó? Me quedó el B'D, esto es igual a B'D, menos A menos A'. Si yo saco factor común X acá, me quedó B más B'. Y acá me queda igual, B' por D menos A. Por último, X, que pasa a llamarse L, es igual a B' por D menos A', dividido B más B'. Y ahí tienen la ecuación que les permite directamente, como hacemos el punto de equilibrio, la ecuación analítica del punto de equilibrio, en vez de andar sumando los costos de adquisición y costos de almacenamiento, acá, en vez de estar probando, directamente planteamos esta ecuación y nos lleva a, en función de los datos de los costos, nos lleva a determinar cuál es el límite de comercialización. ¿Se entiende? Y ese límite siempre hay que compararlo con la intersección, ¿no? Como decimos recién, si la pasa o si no la pasa. Claro. Bien. O sea, ese límite es, digamos, una placa radiográfica, digamos, una foto de una determinada situación donde los costos son estos datos que están acá. Si estos costos cambian, ese límite se va a desplazar para allá o para acá. Claro, y según dónde se desplace, se elige la A o la B. O sea, ese desplazamiento es consecuencia de una toma de decisión. De la empresa A y la empresa B. La empresa A sabe, digamos, hasta dónde puede llegar con mejores costos. Todo lo que está acá de este lado gana la empresa A con respecto a la empresa B. Si se pasa, decide la empresa B. Y de otra manera, la empresa B es esto, si se pasa, decide la empresa A. Entonces, eso es para toma de decisiones de estrategias comerciales de las empresas. Cuando usted tiene que tomar decisiones de costos con la competencia, tendrán que analizar hasta dónde ustedes pueden expandir su zona de mercadeo, el nicho del mercado, donde van a comercializar el producto. Siempre teniendo en cuenta una suma de dos costos. Los costos de producción y los costos de transporte. Que como vimos, la logística de distribución es importante. ¿Se acuerdan que teníamos tres tipos de logística? Pero bueno. ¿Se entiende? Sí, de mi parte sí. Las chicas, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿qué haríamos entonces para tomar una decisión? Lo importante de esto es que si nosotros le damos un ejercicio, ustedes interpreten qué datos tienen y qué es lo que le están pidiendo. Porque de repente yo le digo en un ejercicio, si se sabe que el límite de comercialización, dada D y dado todos los otros parámetros, y se conoce cuál es el límite de comercialización, y los costos de producción y el costo de transporte de una empresa, es que hallar el otro costo de transporte. Supongamos que la incógnita sea B o B', o cualquiera de los otros parámetros pasa a ser incógnito. Entonces, lo importante es, a partir de esta ecuación, o la deducen, o medio se la aprenden, y entonces, cuando se les plantea un ejercicio, y ya la tienen de memoria la ecuación, cuidado de no equivocarse, tendrán que despejar, supongamos que este sea dato, entonces, y que B' sea la incógnita. Entonces tendrán que hacer toda una transposición de términos de tal manera que la incógnita que me quede en la ecuación sea B'. Nada más. Pero la ecuación madre original es esta. ¿Se entendió lo que dije?
Sí, ¿Eh? Profe, esto igual sería siempre y cuando el transporte te cobre por kilómetros y no, por ejemplo, que te cobre, no sé, de 200 a 300 kilómetros el mismo precio, que es como que te variaría la pendiente, digamos, del costo de transporte. Para que empecemos de vuelta, se me hizo un barullo. ¿Cómo decís? Por ejemplo, si el transportista en vez de cobrarte por kilómetro, te cobra lo mismo para transportarte 200 kilómetros o 300 kilómetros, por ejemplo, el producto. Ah, sí, sí, seguro. Esto es por distancia. Por eso la variable acá es la distancia. Cuando el producto se cobra por distancia. Perfecto. Bueno, en ese caso, cuando es por segmentos de distancia, tendrá que hacer el análisis, ¿eh? Para un segmento y el análisis para otro segmento. Y entonces ver qué es lo que te conviene. Inclusive después tomar decisiones. Meter un transporte más grande para llevar más volumen a pesar de que tenés que recorrer más distancia. Entonces, aprovechar el costo. Si el costo por volumen es el mismo, al recorrer más distancia, usar un costo de transporte o no haya, o el aumento por transportar más volumen no guarda una relación lineal con el. Si los primeros 100 kilómetros transportar 100 unidades es lo mismo que transportar 200 unidades 100 kilómetros más, tenemos que compararlo con meter un solo transporte que te lleve las 200 unidades en los 200 kilómetros y hacer la comparación de los dos segmentos. Claro, y hacer una comparación y ver cuál te conviene. Claro. Después se pueden dar infinidad de situaciones. Nosotros después inclusive tendríamos que, si tenemos tiempo de reacción, no sé si nos va a dar, pues si no, nos vamos y no terminamos. Hay libros enteros de donde tendríamos que analizar los costos. Por ejemplo, hasta qué punto a mí me conviene comercializar el producto con administración propia, es decir, con mis propios logística de distribución, ¿no? Poniendo yo los camiones. Supóngase elementos perecederos que tengamos que hacer camiones con cámaras frigoríficas, etc. O, entonces, si yo invierto y compro el camión en función de hasta dónde tengo que ir, de acuerdo a los costos que voy a tener, en cuánto tiempo voy a recuperar, o tengo que alquilarlo y prefiero pagar el flete de transporte de acuerdo a cuántas cantidades, cuántos viajes, los volúmenes. O sea, hay infinidad de situaciones que uno tiene que analizar. Entonces eso hace que, supongamos, lleve a tomar decisiones, decir, hasta este punto me conviene, si yo voy a comercializar hasta determinada distancia, lo hago por administración. Pasada esa distancia, como mis costos se me van al diablo, prefiero tercerizarlo y dárselo a una empresa. O al revés. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, muy bien. La pregunta ahora sería, ¿cuál sería la estrategia o cómo, si yo soy la empresa A y quiero ganarle espacio, si yo me paso del límite, mis costos totales son mayores que lo que tendría la empresa B, eso está claro, por lo que vimos recién. Ahora, ¿qué estrategia adoptaría la empresa A para poder competir con la empresa B si quiere expandirse? Voy a borrar un poquito acá y dejo la cuestión esa solamente. Vaya pensando, ¿qué podría hacer la empresa A si quiere ganar terreno de la zona favorable de la empresa B? ¿Qué podría hacer? A ver, ¿qué se les ocurre? reducir los costos de producción. Sí, señor. Esa sería una. ¿Cuál sería la otra? Hay dos alternativas. ¿Cuáles son las dos componentes que intervienen para los costos? O reducir el de transporte. Un costo de producción y un costo de transporte. Entonces, Que lo venga a buscar la empresa B y no llevárselo.
Yo tengo, supongamos, este costo y este. Y este es el límite de comercialización de esta otra empresa. Voy a hacer acá. Entonces, la empresa A tiene dos opciones. O baja el costo de producción y toma este, con lo cual ahora traza una paralela, mantiene el costo de transporte. Este A1 es menor que este A. ¿Se ve o no se ve? No. Esta es A. Y este chiquitito es A1. Entonces, A es mayor que A1, o dicho al revés, A1 es menor. Lo que hice fue bajar mi costo de producción en la empresa A. Lo que mantengo es la recta esta. Es decir, que no cambio el costo de transporte. Este B sigue siendo B acá. ¿Está bien? Antes cortaba acá. ¿Dónde corta ahora con la empresa B? Acá. O sea que le gané este pedacito. Ahora yo, mi límite que antes estaba acá, ahora lo llevé hasta acá. Le gané ese pedacito. ¿Se ve o no? Que, es lo que, no sé si quién fue de ustedes, Brian o Bastian, que dijo, bajar los costos de producción. De esa manera, me permite a mí expandirme en el límite de comercialización. ¿Sí? Sí. ¿Cuál sería la otra? Digo esto o esta, ¿no? En este caso, la empresa A quiere hacer una estrategia para ganar la vez. Lo mismo pasaría si fuera de este lado. La otra alternativa, ¿cuál sería? Dijimos que teníamos esto. Si tenemos esto, ¿cuál sería la otra alternativa? Este A sigue siendo igual a 1. No lo bajo. Mantengo los costos de producción. ¿Qué es lo que voy a bajar? El costo de transporte. Entonces ahora, en vez de tener esta pendiente, voy a tener una pendiente mucho menor. Y antes cortaba acá, ahora va a cortar acá. De vuelta gané este espacio. Entonces, o bajo el costo de producción o bajo el costo del transporte. Y de esa manera siempre estoy ganando de terreno a la empresa B. ¿Se entiende? Sí. Última situación que se puede dar. ¿Qué pasa si entre la empresa A y B tienen la misma distancia, los mismos costos? ¿Qué pasaría? Si la empresa A y la empresa B tienen los mismos costos de producción y los mismos costos de transporte. O sea, A es igual a A' y B es igual a B'. Entonces, si A es igual a A', como también B es igual a B', ¿qué pasaría en ese caso? Si lo graficamos, esto es igual a esto. Este A es igual a A'. Y a su vez la pendiente es la misma. Bueno, vamos a poner que es la misma. ¿Dónde se cortan? En una distancia X, tal que sea igual a la distancia en la mitad. Si todo esto es la distancia D que hay entre las dos empresas, entre la empresa B y la empresa A, si el costo de producción de A y el costo de producción de B es el mismo, y los costos y B' y B son iguales, se van a cortar en el medio, en una distancia de comercialización que sea la mitad para cada uno. Eso es geometría pura. ¿Está bien?
¿Sí? Sí, sí. Sí. Hagamos un ejercicio. A ver. Lo invento sobre la marcha. Para darle valores distintos. A ver. Voy a borrar acá. A ver si lo entendieron. Le vamos a dar valores numéricos y ustedes lo calculan. A ver, pongamos. La parte A, no importa de dónde venga el enunciado. Se trata de dos empresas y cada una tiene la empresa, el costo de producción de A, supongamos que sea 1.000 pesos por cada unidad transportada. Y el A', me pide acá, como, y el A' sea 800 pesos por unidad. ¿Está bien? ¿Qué son estos A y A'? Los costos de producción. Acá pongan ejemplo. Y B son iguales. Y valen, supongamos, los números son números chicos, nada más que para no trabajar con números grandes. 300 pesos. ¿Qué son estos? Costos de transporte, ¿no es cierto? B y B'. ¿Qué me está diciendo? Que los costos de transporte de la empresa A es igual al costo de transporte de la empresa B. ¿Sí? ¿Y en qué unidades están expresados los costos de transporte? En pesos por distancia, por kilómetro y a su vez por unidad. ¿Está bien? Y entonces le dice H el límite de X donde X valga L. ¿Qué tengo que hacer yo? Aplicar esta ecuación. Y entonces decimos X igual L va a ser igual B', 300. ¿En qué unidades? Pesos por kilómetro y por unidad. Que multiplica a D. ¿Cuánto vale D? Perdón, no les di la distancia. D, supongamos que sean 250 kilómetros. ¿Qué es D? ¿Qué es D? La distancia que hay entre una empresa y la otra. ¿Me van siguiendo o no? Sí, sí. Bueno. Entonces, 300 por 250. Kilómetros, ¿no es cierto? Yo puedo simplificar kilómetro y kilómetro. ¿Y qué me quedó de producto? ¿El peso por unidad? Menos la diferencia entre A y A menos A'. A vale 1000. Y A', 800. ¿En qué unidades? En pesos por unidad. Y entonces, está bien. Este producto me quedó en peso por unidad menos una diferencia en peso por unidad. Es decir, las unidades de este término y de este término condicen. Quiere decir que vamos bien. Dividido. La suma de B más B'. En este caso, como son iguales, sería igual a 2 veces los 300 pesos por unidad y por kilómetro. ¿No es cierto?
¿Cuánto te da L? A ver, 3 por 2,50. ¿Me dijiste? 124,67 me dio. ¿Todo? No sé si está bien. ¿La Sí. la cuenta final? Sí, me dio eso, 124,67. No sé si el resto le di bueno. Que quede uno más que así nos quedamos tranquilos, uno más que... Sí, a mí que me dio del eso. mismo, ¿eh? Sí, No te sí. quedó, no te quedó negativo. Porque si es negativo, quiere decir que está para el otro lado. Ah, no, dio positivo. Ajá, bueno. ¿Cuánto me dijiste que te dio entonces? ¿Cuánto? 124,67. Aproximadamente 125 kilómetros. ¿Y está bien que me dé en la cuenta esto, kilómetros? ¿Qué estoy buscando? Un valor de X igual a L. Entonces está bien que me den kilómetros. Pero ahora, ¿me da el kilómetro o es algo que hice mal acá? Pregunto, no digo que esté mal. ¿Está bien así como está planteado o está mal? ¿Cómo sé yo que realmente está bien la unidad que me tiene que quedar en kilómetros? No, está bien porque se cancelan los pesos y unidades. Exactamente. El numerador tiene pesos por unidad. Y abajo tengo pesos por unidad y por kilómetro. Estos dos se van con este, y esto de fracción, este kilómetro queda en el numerador. Es así, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo hacían? sí, está bien. Yo lo asocio siempre así. A sobre B sobre C sobre D. Digo, los extremos se multiplican y van al numerador, estos dos van al denominador. O sea que esto es igual a A por B sobre B por C. O dicho de otra manera, es A por B y el denominador lo multiplico por el denominador dado vuelta. Y llegamos a la misma expresión. Por eso, este que está acá abajo, el D, pasa arriba. Y entonces me quedó un kilómetro. ¿Vamos? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Fíjense, ahora vamos a plantear qué pasa si los costos de transporte de A y B son distintos. Alternativas posibles. ¿Qué pasaría acá? La parte B del ejercicio. ¿Puedo borrar esto? Ricardo, tengo una duda. Sí. Si analizás ese resultado que te da 125, en la gráfica sería el punto donde se cruzan o sea, donde se cruzan las pendientes, ¿no? Acá. Claro. Este límite. Mirándolo desde A o desde B, es lo mismo. No. Buena pregunta, buena pregunta. No. Esto es medio complicado. Esto es álgebra pura. Por eso le dije que hay que tener en cuenta los signos. Esto está pensado siempre en un análisis, tómenlo así, en un análisis donde mi ejes y x tienen este origen. Entonces, la distancia que yo encuentro es desde acá para allá. Porque así está planteado el ejercicio. De hecho, fíjate que yo después, cuando encuentro la tangente de beta, tomo esto menos esto. Es como que retrocedo. Porque si yo tuviese el par de ejes acá, las tangentes son negativas, voy a llegar al mismo resultado. Lo que pasa es que en la operatoria con los signos se me mezclan un poquito y puede llegar a confundirme porque me aparecen tangentes negativas, etc. Pero haciendo la operatividad de la ecuación, llego a la misma expresión.
Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado de dónde partís, cuál es el concepto de dónde partís. Si ustedes lo hacen así, siempre el valor que encuentran de X es desde esta empresa que está acá para allá. Bien. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno. Borro esto. Muy bien. Ahora pongan, ¿qué pasa? La situación B, y ahora la situación B, la parte B del ejercicio es, si B es distinto de B', donde B valga, ponerle 230 y B' se mantenga a los 300. ¿Está? Bueno, tendrá que hacer el mismo reemplazo. L es igual a la misma ecuación que teníamos. Bueno, yo la borré, que lástima, tenía que haberla dejado y cambiamos los valores. Bueno, B' por D, ¿cuál es B'? 300. No le pongo las unidades, pues ya sé que la unidad me va a dar en kilómetros. Por la distancia D, por 250, menos la diferencia entre A y A' es lo mismo, es 1000 menos 800, o sea que es menos 200, dividido B y B', dividido 230 más 300. A ver cuánto te da eso. $141,13 me dio a mí. 141,3, bueno, aproximadamente 141. ¿Contra cuánto era el otro? El anterior, 125. 100. 124,67. Esto sería versus 124, ¿me dijiste? 67. Bueno, 125. 125. Ujú. Entre este y este. Claro, no hay mucha diferencia porque son apenas 20, ni siquiera 20 kilómetros más. Es porque estos costos no difieren mucho. Antes eran iguales y hay poca diferencia. Si hubiera más diferencia entre estos costos, esta sumatoria se achicaría, entonces todo este numerador frente a una diferencia más chica, el cociente es más grande. Entonces te va a dar un valor mucho más alto. Y entonces vamos a tener más diferencia con el original. Es matemática pura. ¿Ah? Hay que interpretar las ecuaciones nada más. Por último, ¿qué pasa si ahora me dicen, vamos a tomar este mismo ejemplo, que me dicen que L hay que hallar el costo de A', no lo conozco, y me dicen que por determinadas circunstancias yo sé que el límite de comercialización es de, es de 175 kilómetros. Y entonces, ¿cómo será? Empezás despejando de la ecuación. Exactamente. ¿Qué tengo que despejar de esta ecuación? La ecuación madre. A'. A'. Muy bien. ¿Dónde tengo A'? Acá. Entonces, empecemos. X, este que está en el denominador pasa multiplicando por B más B'. Después, ya pasé esto, me quedó únicamente. Entonces, esto que está sumando, con signo sumando, pasa restando. Menos B' por D. ¿Está bien? Hasta ahí me quedó, y esto me quedó menos A, menos A'. ¿Está bien? Podría darlo vuelta a esto. ¿Se ve o no se ve? Pasé esto para allá. Y pasé este también para allá.
me quedó menos A. Esto lo podría poner como A' menos A. Menos hace que la prima quede con signo positivo y este menos A queda acá. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Entonces, como tengo que despejar este menos A pasa para acá como sumando. Entonces me quedó X por B más B' menos B' por B más A. Esto es igual a A'. Es simplemente una posición. Bueno, y ahora reemplacemos. X 175, B más B' son iguales, o sea que son 2 por 300, menos B', 300, por la distancia, que son 250, más A, que son 1000. A ver cuánto le da esta cuenta. Me dio 76.000, pero no sé si está bien. A mí 31.000, pero tampoco sé. A mí también 31.000. ¿Cuánto? 31.000. Si no hicimos algo mal acá. A ver, vamos a repasar la transposición de términos. Este pasa a multiplicar acá. Y el reemplazo también, X es 175. Me parece que es... Ah, no, está bien. No, no. ¿Eh? No, ¿Y qué? nada. No, decime por ahí. No, que dije 2 por 300 y iba a decir que y era 300 más 300, pero me fijé mal yo. Claro, este Ahí producto en me el suena lugar. raro acá. Esto es kilómetro, kilómetro por pesos por kilómetro por unidad. ¿Cierto? Por lo tanto, me quedó en pesos por unidad. Y este va a ser 300, está bien, pesos por kilómetro por unidad, que multiplico por unidad, no, por kilómetro, perdón, por kilómetro, kilómetro, y sigo teniendo pesos por unidad, más 1000, también pesos por unidad. O sea que el despeje está bien porque si yo reemplazo las unidades, siempre me está quedando lo mismo. ¿Y cuánto quedó? 131.000. Sí. Sí, 31.000. Bueno, será eso. Pero en este caso te quedarían pesos, ¿no? No, justamente lo que hice fue investigar qué es lo que estoy buscando yo. A Sí, prima. serían pesos porque es un costo. Claro, porque A' es peso. No, está bien. A ver, esperen un poquito. A y A prima, ¿qué son? Los costos de producción. ¿En qué se miden los costos de producción? En pesos por unidad. O sea que el resultado, por eso fui diciendo, este término me da peso por unidad, esta publicación me da peso por unidad y esto es peso por unidad. Quiere decir que el resultado es un determinado valor en pesos por unidad. ¿Está bien? No voy a poner X porque es el valor expresado en pesos por unidad, porque lo que estoy encontrando es A', y A' me tiene que dar en pesos por unidad. Y eso es lo que yo verifiqué acá, si yo había transpuesto bien en la parte operatoria, me está indicando que al hacerlo, y se multiplica y me da la unidad que me tiene que dar, pesos por unidad. ¿Está bien? Dará 31.000. Eso es consecuencia de poner números muy altos. Estoy poniendo, fíjate vos que como yo me excedo mucho frente a estos costos, la única manera es
No, no puede ser. Acá hay algo que está mal. Porque ¿qué es lo que hice yo? Extender esto. Fíjense, gráficamente, ¿qué sería? Extenderme e irme más acá. Y entonces, en ese punto, mantengo el mismo A, o sea, este, y lo que estoy buscando es el costo de producción, o sea que me va a dar esto. Este estoy buscando, este A' acá. Ese A', acá. Antes que la prima, este es la prima. Yo tengo que llegar con un costo de producción de la empresa B mucho más alto para un costo mucho más alto para mantener una paralela a esta y entonces cortar acá. Me va a llevar a este punto. Se me va, para llegar a ese punto de corte, no, perdón, a este punto, a ese punto, tengo que subir bueno, prácticamente a un valor sumamente, lo que pasa es que no hay proporciones. De este A' tengo que subir muchísimo para llegar, trazando un costo de transporte paralelo y llegar a ese punto, el límite. Bueno, es así. Hay que hacer una escala y se me va a dar un valor altísimo. Bueno, ¿se entendió? Es una ecuación madre, interpretar lo que es A', B, B', que es X o L y que es la distancia D, y a partir de ahí jugamos con toda la alternativa de acuerdo a cómo viene la mano del ejercicio. ¿Está bien? Bueno. ¿Listo? Quería hacer... Andrés, ¿tenemos tiempo o cortamos? No, tenemos tiempo todavía. Si querés seguir un ratito Bueno, más. un ratito más. Les voy a hacer un ejercicio por... ¿Se acuerdan que yo les mencioné? Dejamos esto ya, costo de transporte y las alternativas, salimos. Vamos a ver el método de localización adimensional, a diferencia del que ya vimos de cualitativo por punto. Yo creo que haberles mencionado, les dije que ese método es un método que tiene en cuenta los análisis de los factores de 2 en 2, a través de una multiplicación de los factores. ¿Se acuerdan? Que tenía un signo pi y que teníamos que trabajar o todos los factores con costos o todos los factores con beneficios. ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Este signo pi desde una alternativa de localización hasta n. Y entonces, en cada alternativa, los factores de la alternativa A sobre los mismos factores, pero para la alternativa B, elevado a una ponderación de cada J alternativa, tengo tres posibilidades, que sea mayor, que sea igual o que sea menor que 1. Este es el método adimensional. ¿Por qué se llama adimensional? ¿Qué quiere decir adimensional? Que no tiene dimensiones, no tiene valores. Porque es un cociente entre las mismas unidades, en pesos con pesos, kilo sobre kilo, o sea, no me está dando ninguna unidad de esa operatoria. ¿Está bien? Me da un número adimensional. Bueno, los resultados pueden ser mayor, igual o menor que 1. ¿Se acuerdan? Lo dijimos esto, ¿no? Yo creo, lo dije, estoy casi seguro que sí. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y qué habíamos dicho de esto? Que estos factores siempre tienen que ser factores de costo con costo
Nunca puedo hacer de un factor relacionar costo y el siguiente factor usar beneficio. Porque acá yo estoy diciendo, el factor del 1 de la alternativa A sobre el factor 1 de la empresa B por A elevado a la ponderación 1. Por la misma relación, el factor de la empresa A, el factor 2, respecto de ese mismo factor 2 de la empresa B, elevado a la ponderación 2. Por la relación del factor de la empresa A, el factor 3, con respecto al mismo factor 3 de la empresa B, elevado a su respectiva ponderación. Y así sucesivamente. En una multiplicatoria dada por esa expresión. Pero siempre esta relación de los factores o es todo costo o es todo beneficio. Eso lo habíamos dicho. Sí. ¿Está? ¿Por qué era esto? Porque si es costo, ¿cómo era el tema? Si es costo, y esa relación es FA sobre FB. Se había dicho que si era... Si la relación, más allá que esté elevada a una ponderación, es una relación de factores, el factor A y el factor B en la empresa A, en la alternativa A y en la alternativa B es menor que 1, ¿quién tiene menor costo? La A. La A. Entonces dijo la A. Si fuese mayor que 1, elegiré la B. Y si es beneficio, si la relación es de beneficio, FA sobre FB, si es menor que 1, quiere decir que la FB tiene más beneficio que la FA, entonces elijo la B. Entonces fíjate vos, cuando el costo si es mayor que 1 va a la B, y es lo mismo que en el beneficio, si es menor que 1 va a la B. Y acá será al revés, FA sobre FB, si es menor que 1, me indica que va a la A. Es lo mismo que menor que 1 el costo, mayor beneficio de... Sí, te confundiste el signo en esa. Pará, acá se va el signo. Esto es así. FB, entonces me conviene. Sí, la A. O por lo menos lo que tengo anotado yo de la otra clase, sí. Acá es menor de 1, me corresponde la A. Que es lo mismo cuando es beneficio, la A es mayor. Entonces, o sea que, analizado por costo, analizado por beneficio, debo llegar a la misma conclusión. Lo que no puedo hacer en esto, ir mezclando. Esto es una relación de costo, esto es una relación de beneficio, porque estoy haciendo una ensalada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno. Y otra cosa que iba a decir. Que esto, fíjense que este análisis hace que estoy comparando, cuando digo A y B, es forma genérica, una situación frente a la otra. ¿Está? Dos alternativas. Si voy comparando de dos, de esto, de todo este análisis, o me quedo con A o con B. Después supongamos que tengo 5 alternativas. Bueno, quedó la A. Ahora voy a comparar la A con la alternativa C. Y hago el mismo análisis. Me quedó la C. Ahora hago la C con la D. Sigue quedando la C. Por último, la C con la D, con la E, y bueno, quedó la C. Listo. Pero siempre va de 2 en 2. En cambio, el otro método, el cualitativo por punto, hace que yo en una misma operatoria puedo poner todas las alternativas y lo único que tengo que hacer es ir ponderando por la ponderación de cada factor. Y en un mismo análisis comparé varias alternativas. Y este va de 2 en 2. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno. A ver, rápidamente, hagamos un ejercicio. A ver. Bueno, no importa, yo no tengo los valores actualizados, son ejercicios viejos, pero supongamos que tenemos
Los factores a tener en cuenta son los costos de transporte. Costo de transporte de materia prima. Costo de transporte de productos terminados. Después analizamos ventas por otros lados. Analizamos disponibilidad de materia prima y la disponibilidad de productos terminados. Estos son los factores que tengamos en cuenta, ¿está bien? Y vamos a tener tres alternativas. La A, cuando hablamos de alternativas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Posibles lugares de instalación, de localización. ¿No es cierto? ¿Entiende? Sí, sí, sí. Bueno. Muy bien. Pongamos valores. Las relaciones pueden ser, esas relaciones de acá, pueden ser expresadas en kilo, kilo, unidad, unidad, peso, peso, nada, nada, porcentaje, porcentaje. Por eso siempre se simplifican, son adimensionales. Da lo mismo que la relación, mientras no puedo poner un factor en peso y este acá en kilo porque no se simplifica, no me queda dimensional. ¿Está? Bueno, supongamos que para la A, esto sea 100.000, esta sea 50.000, para la empresa C, 70.000. Perdón. Me está faltando, acá tengo los factores, este factor, el primer factor, este es el factor 1, factor 2, factor 3, factor 4, factor 5. ¿Ah? Bueno, ¿qué me está faltando a mí para hacer la multiplicación? Este elemento, la ponderación. Entonces acá le agrego una columnita que tenga que ver con la ponderación. La P sub J. Y entonces acá pongamos en una escala de 1 a 10 y le vamos a poner. Acá no hace falta que la sumatoria de la ponderación sea igual al total, al 100% o al 1, como era en el método cualitativo por punto. Entonces acá le podemos poner cualquier valor. Y acá tiene 2, un 2, un 1, un 6 y un 7. Si una escala de 1 a 10, el costo de transporte de materia prima, la importancia del 1 al 10, le pongo un 2. Pero el costo de transporte de materia prima en Gualeguaychú, en Collón del Guay y en Zárate son distintos. Bueno, el costo de transporte de punto terminado tenemos, pongamos 80.000, 120.000 y el otro 20.000. Muy bien. El mismo factor de ponderación. Las ventas, estos están expresados, estos tres primeros están expresados en pesos. Bueno, las ventas, supongamos que sean 1.200.000 en pesos, ¿no? De venta. 1.200.000, este es 900.000, este otro es 500.000. La disponibilidad de materia prima no tiene unidad. Porque ¿cómo califico yo a la disponibilidad de materia prima o a la disponibilidad de producto terminado? Bueno, una escala de puntaje. Entonces, en una escala de 1 a 10, le voy a dar 6, 6, 8. Este será 10. La disponibilidad de materia prima, un puntaje de 10, el máximo, 6 y 4. Supongamos. ¿Ah? Entonces, estos son pesos. ¿Está? Y esto es puntaje. Entonces, fíjense que no importa que yo tenga distintas unidades, porque siempre voy a trabajar este sobre este, peso sobre peso, o puntaje sobre puntaje, puntaje sobre puntaje. O sea, siempre me va a quedar un valor adimensional, sin unidad, el cociente. Lo que sí hay que tener en cuenta que estos pesos representan ¿qué cosa? Lo dice la misma palabrita. Perdón.
no los dos. Acá hay que tener en cuenta que estos dos primeros representan costos y estos tres representan beneficios. ¿Está bien? ¿Vamos ahí? Sí, sí, vamos. Bueno, y entonces, cuando yo aplico la expresión, ahora voy a comparar, voy a hacer la primera comparación. Voy a comparar entre este y este. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo tengo que usar esta fórmula acá? Ese pi va a ser igual. La alternativa, voy a tomar la A, como dice acá, esto es genérico y acá empiezo con la primera, entre la alternativa A y B. Entonces digo, si tomo costo, voy a decir 100.000 dividido 50.000. Elevado a la ponderación de ellos dos. Entonces, estoy trabajando por acá con costos. Muy bien. Sigo. El segundo factor, la relación entre la alternativa A y la B, va a ser 80.000 sobre 120.000. Elevado también a 2. Estos dos son costos. Es una relación de costo y costo. Ahí no tengo problema. Respeto el orden de una sobre la otra. Pero ahora, como estos tres que aparecen son de beneficio, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tendría que hacer? Para mantener el orden de costo. Tengo que darlo vuelta. Entonces, para que la inversa del beneficio me da el costo, la inversa del costo me va a dar el beneficio. Entonces yo tengo que, en el tercer factor, en vez de hacer 1.200 sobre 900.000, voy a decir 900.000 dividido 1.200. Y entonces transformé el factor de beneficio en costo, elevado a la ponderación de 1. El otro, de vuelta, en este caso, el 6 sobre 6 da lo mismo, siempre se mantiene 6 sobre 6, elevado justamente a la 6. Y el otro es, acá sí, A sobre B, tengo que darlo vuelta, es 6 sobre 10 elevado a la 7. Eso les va a dar un valor que es 0,037. Un valor muy pequeño, por supuesto, mucho menor que 1. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué les quiere decir eso? Como no pierdan de vista que estoy analizando costo y el resultado es un valor menor que 1, ¿qué alternativa me conviene? ¿La A o la B? Te conviene la A. La A. Entre la A y la B me quedó esta. Esta la desecho. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Lo mismo Sí. entre la que me quedó y la otra. Y entonces tengo que hacer el mismo análisis. Y bueno, como no tengo más alternativas, ahí se termina. Estoy comparando los dos. Si tuviese más, hago el mismo proceso iterativo hasta llegar a la última alternativa y ahí saldrá la que queda, queda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, quedó claro. Bueno. Tarea para ustedes para que lo terminen, porque este yo se lo puse en un ejercicio, así que después les va a quedar para terminar. Lo que tienen que hacer es hacer este análisis, esto mismo, con el mismo criterio, dar vuelta a estas tres fuerzas, cuando hagan la A y la C. Cuando hagan esto, tienen que hacer 500.000 sobre 900.000, 8 sobre 6, 4 sobre 6, no, perdón, 8 sobre 6, 4 sobre 10, y 500.000 sobre 1, darlo vuelta a esos tres beneficios
para tener ese criterio. Cuando comparen la A y la C. Bueno, les pregunto, si ustedes hubiesen hecho al revés, si en vez de trabajar con costo, hubiese trabajado con beneficio, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué debería haber pasado? Tendríamos que haber empezado dándole vuelta. Dejar esta relación, estas relaciones tenían que haberla dejado. 1,200 sobre 900, 6 sobre 6, 10 sobre... La que hay que dar vuelta es esta, la de costo. Al revés lo que Y hicimos acá. hubiese quedado el 1 mayor que 1, el resultado. Sí, señor. Hubiese quedado un valor mayor que 1, que me va a conducir a la misma conclusión. Porque como ustedes dicen, fíjate vos, hace 1 dividido 0,037. Me va a dar ese valor, la inversa de 0,037, porque lo que estoy haciendo es dar vuelta. O sea, ¿cuánto me da? Un valor mayor que 1. Dividí 1 dividido 0,037. Te queda 27 y pico. Como es mayor que 1, pero como estoy analizando beneficios, ¿cuál me conduce? También. Ves que la conclusión siempre es la misma. Lo que hay que tener cuidado, cuál es el camino que estoy analizando, si es costo beneficio, para tener en cuenta las ecuaciones acá. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, les queda para terminar entre la A y la C y tomar la cuenta. En todo caso, practiquen y entre la A y la C hagan al revés. En vez de trabajar con costo, hagan con beneficio. Tienen que llegar a la misma conclusión. Bueno, estaríamos por hoy. ¿Se entendió entonces? Sí, re claro, Ricardo. Sí, Bueno. sí. Claro, muy bien, me alegro. Andrés, estamos por terminado, ya estamos en hora, más que suficiente. Sí, ya estamos. Yo ahí estuve escribiéndome con Paul, ya ahí le reservé el aula para la clase que viene, pero no me confirmaron todavía. Me tienen que mandar un mail desde otra dirección de mail que se encarga de la administración de las aulas, que calculo que va a ser durante el día de mañana, y les estoy confirmando. Para Bueno, confirmarte. ¿Eh? sí, yo mañana calculo que en el transcurso del día ya confirmamos. Ese día creo que ustedes tienen, los jueves ustedes tienen comercialización, chicos, ¿no? Sí. Sería bueno que aprovechen si también el profe les puede dar alguna práctica, entonces, para no tener que salir de tu casa e ir hasta la facultad para, digo yo, se puede, si el profe no está de acuerdo. Así Pídanle es. salir un ratito antes para que ustedes puedan llegar a la facultad, si fuera virtual. O bien se van a la facultad O bien y que buscan sea algún todo, aula claro, con, que sea con todo en la facultad. conectividad de la facultad. Sí. Bueno, esperemos. Bueno, bárbaro, chicos. Nos estamos viendo la clase que viene, ojalá. Y si no, será virtual. Nos Nos vemos. vemos, profe. Chao, chao.